Vamos a estudiar el libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos a empezar, así que si tienen Biblia o móvil, pues lo abres ahí en Hechos capítulo 1 y vamos a hacer hoy como una introducción. Yo lo he titulado Inicio, Promesa y Reemplazo y vamos a intentar hoy abarcar el capítulo 1 del libro de los Hechos, que va a servir como una introducción. Ya saben la manera como se comparte esto. En cualquier momento pueden detener la clase para poder aclarar, ¿vale? Libro de los Hechos, que ¿por qué lo llaman libro de los Hechos? Bueno, es un misterio, no se sabe bien en su profundidad a quién se le ocurrió llamarle libro de los Hechos. Algunos dicen que se llama así porque en el libro vemos los hechos que hicieron los apóstoles después de la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo a los cielos. Fue lo que ellos hicieron después. Aunque otros, y esto lo dijo el otro día en el WhatsApp Alfredo, por un tiempo a este libro lo llamaron el libro de los Hechos del Espíritu Santo. No lo llamaron el libro de los Hechos de los Apóstoles, lo llamaron el libro de los Hechos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todo lo que ocurre ahí es gracias al Espíritu Santo. Este libro que vamos a estudiar es un libro que no termina. Cuando leen las cartas de Pablo, termina y saluda a los hermanos y saluda. Y en todas las cartas termina, amén. En el libro de Apocalipsis termina, amén. Hay como un cierre. Cuando Pablo escribe a las iglesias, da un cierre. Los saludos finales. El libro de los Hechos no tiene un final. Es como que estás leyendo el libro y cuando llegas al final no acaba. Es como una historia que no termina. Esta historia no termina porque la Iglesia es la continuación del libro de los Hechos. Nosotros, como Iglesia, somos los encargados de seguir escribiendo este libro, ya no en papel. Dice, mas vosotros sois cartas escritas y conocidas por todos nosotros. Nosotros, con nuestros hechos, tenemos que seguir el libro de los Hechos. ¿Está clara la idea? No se cierra porque el Espíritu Santo quiere que no se acaben los hechos como iglesia. Ese principio está claro, ¿no? Algunos datos del escritor, porque el libro se llama el libro de los Hechos, pero ¿quién escribió el libro de los Hechos? Eugenio, ¿es importante? Claro que es importante. Mira, en la hermenéutica, que es otra rama de la doctrina, la hermenéutica es el arte de interpretar las escrituras. En la hermenéutica, para entender un versículo de la Biblia, entra en juego quién lo escribió, el escritor, el destinatario, a quién se lo escribe, en qué época lo escribió, bajo qué contexto, qué mensaje principal quiere transmitir. Todo eso tienes que entender y aprender para entender un libro. ¿Quién escribe el libro de los Hechos? El libro de los Hechos lo escribe Lucas. Bien, ¿de dónde sacamos que el libro de los Hechos lo escribe Lucas? Ahora lo vamos a ver un poquito más para adelante, ¿vale? Pero hay pruebas de ello. En el libro de los Hechos, el escritor usa lo que en la Biblia llama textos nosotros. Por ejemplo, en el capítulo 16, que esto no lo busquen, lo digo así como introducción, dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir. ¿Han notado la frase? Procuramos partir. Cuando dice procuramos, el escritor se está metiendo dentro. Zarpamos juntos a Troas y vinimos rumbo. El escritor se mete dentro de la historia. Entonces, el libro de los Hechos
nos vamos a dar cuenta que el escritor también vive las aventuras de este libro. Es como si yo escribo un libro, pero es que escribo parte de cosas que yo he vivido. ¿Está siendo clara la idea? Bien, el escritor es Lucas y vamos a ver que Lucas estuvo muy implicado en este libro. ¿Quién escribe el libro? Ahora sí, Hechos capítulo 1, verso 1, dice la Biblia, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Quiero que sepan que esta materia no la están escuchando solamente la iglesia por primera vez, sino yo también, porque esta materia yo no la tengo preparada. No era, por ejemplo, como el libro de Daniel, que tenía algunas clases hechas. Esta no. Yo tengo que preparar cada clase en esa semana. O sea, a partir de mañana tengo que preparar la clase del martes. Entonces, esta clase va a servir como un mensaje principal, primero a mí y luego a la iglesia. En el primer tratado, ¿qué es un tratado? Un tratado era un acuerdo formal entre partes. Un tratado era como un documento oficial. Un tratado podía servir, imagínate que en un juicio tienes que presentar pruebas. Pues en el siglo I, un tratado podías presentarlo en un juicio. Como decir, esto está comprobado. En mi primer tratado, oh Teófilo. ¿Quién es Teófilo? Mira, el nombre Teófilo, Teo y Filo, es una palabra compuesta. Teófilo es amado de Dios o amigo de Dios, dicen algunos. Teo tiene que ver con Dios y Filo tiene que ver con filiar. Amor paternofiliar. De ahí que Teófilo signifique amado de Dios. ¿Cómo sabemos que este libro lo escribe Lucas? En Lucas capítulo 1, mira cómo empieza el Evangelio de Lucas. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como la enseñaron los que desde el principio la vieron con sus ojos y fueron iluminados por la palabra. Me ha parecido a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, excelentísimo Teófilo. Ahora, el primer versículo empieza, en mi primer tratado. ¿Sabes cuál es ese primer tratado? ¿Cuál es ese primer tratado? ¿Cuál es el primer escrito que hizo Lucas a Teófilo? En Hechos, dicen, mi primer tratado, el Evangelio. Entonces, Lucas escribió 2 libros. Escribió el Evangelio de Lucas y luego escribió Hechos de los Apóstoles. Esos 2 libros fueron mandados a una persona. ¿A quién? A Teófilo. ¿Quién era Teófilo? Teófilo se cree que era, gobernante no sería porque lo hubieran dicho, pero sí era uno que tenía un alto rango, posiblemente tenía un alto rango en Roma, y creen algunos que Hechos de los Apóstoles, tanto Lucas como Hechos, se escribieron para ayudar a Pablo en su defensa. Porque ya nosotros veremos en este libro las veces que Pablo estuvo preso por predicar el Evangelio y Lucas siempre estuvo ayudándole. Creen que el Evangelio de Lucas convierte a Teófilo y el libro de los Hechos se lo da como una prueba para ayudar a Pablo a sacarle de la cárcel. ¿Por qué sabemos que Teófilo pudo ser un mandamás? Por la palabra excelentísimo. Esa palabra, Lucas 23, 26, dice,
Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix. ¿Has visto? Le llama excelentísimo. ¿A quién? A un gobernador. Otro versículo dice, mas dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, que era otro gobernante. Entonces, a los gobernantes, a gente que mandaba, se les llamaba excelentísimos. ¿Has visto cómo en las prisiones a los funcionarios, cómo se les llama? Ponen un don por delante. Don Carlos, don Federico, como una señal de respeto. Pues a uno que mandaba no le ponían el don por delante, le decían excelentísimo. Pero fíjate, en el Evangelio le llama excelentísimo, pero en Lucas le dice, oh Teófilo. ¿Por qué ha cambiado su forma de hablar? Antes le llamas excelentísimo, pero ahora te lo ahorras. ¿Por qué? Porque creen que con el Evangelio de Lucas lo convierte y con el libro de los Hechos le pide que ayude a Pablo. ¿Alguna duda aquí? ¿Alguna duda? ¿Seguimos adelante? ¿Cómo podemos dividir este libro para entenderlo? Bueno, hay muchas formas de dividirlo. Unos, por ejemplo, dicen, mira, podemos dividir en dos personajes. Primera parte, la vida de Pedro, y segunda parte, la vida de Pablo. Y con eso estudias el libro. Otros dicen, bueno, podemos dividirlo del capítulo 1 al capítulo 12 y del capítulo 12 y del capítulo 13 al capítulo 28. Estudia así, te dicen. Pero sin embargo, Jesús nos dio la forma ideal para estudiar el libro de los Hechos. ¿Cuál? En el capítulo 1, verso 8, ahora sí, buscarlo, capítulo 1, verso 8, que eso lo vamos a repetir un par de veces. ¿Lo tenéis? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Dónde? Número 1, Jerusalén. Número 2, en toda Judea y Samaria. Y lo último de la tierra. ¿Cómo podemos dividir el libro de los Hechos? El libro de los Hechos comienza en Jerusalén, pasa a Judea, pasa a Samaria y lo que los apóstoles conocían como lo último de la tierra, que eran los confines del Imperio Romano. Entonces Jesús ya nos adelantó el libro de los Hechos. Dijo, empezará por Jerusalén, seguirá por Judea, luego a Samaria y luego se extenderá hasta lo último de la tierra. Y en lo último de la tierra entramos nosotros. Nosotros somos los encargados de llevar el libro de los Hechos hasta lo último de la tierra. ¿Cuándo fue escrito el libro de los Hechos? Alguien dice, entre el año 80 y 90 después de Cristo. Algunos críticos dicen que esa fecha no guarda mucho orden, porque Lucas, cuando escribía algo, os voy a dar un dato de Lucas. ¿Sabéis que Lucas era médico? Lucas era cristiano, pero de profesión, él se dedicaba a la medicina. Es como Jesús, pues es cristiano, pero se dedica a los coches. Pero Bastián es cristiano, pero se dedica a la construcción. Pues Lucas era cristiano, pero era médico de profesión. Pero aparte de ser médico, era como un periodista. Dice, después de haber investigado con diligencia, investigó, tuvo entrevistas con la gente y lo puso por orden. O sea, que Lucas no era un neófito, Lucas era alguien con cultura. Alguien dijo que entre el año 60 y 62 escribe el Evangelio y Hechos para ayudar a Pablo en su defensa. Y la clave del libro, y entramos de una manera rápida, en el libro, el personaje principal del libro de los Hechos ni es Pablo, ni es Pedro, ni son los apóstoles, ni es la iglesia. El personaje principal, el planificador de todas las cosas y el ejecutor de todas las cosas es la persona del Espíritu Santo.
Sin Espíritu Santo no pueden hacer absolutamente nada. Todos los que estamos aquí, sin el Espíritu Santo, no podemos hacer absolutamente nada. Lo haremos, pero no tendrá vida. Entramos de lleno, resumiendo. En mi primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Digan todos, hacer y a enseñar. Otra vez, hacer y a enseñar. Yo soy al revés. Yo enseño y luego quiero hacer. Jesús, para que nadie le diga, tú no haces lo que enseñas, primero lo enseñaba con hechos, hacía y luego enseñaba. A Jesús no se le podía decir, haced lo que dicen y no lo que hacen. A Jesús no se le podía decir eso porque Jesús primero hacía las cosas y luego las enseñaba. Él lavaba los pies a los discípulos y cuando terminó de lavar los pies dijo, hacedlo vosotros los unos a los otros. Primero lo hacía y luego lo enseñaba. Nosotros queremos que todo el mundo haga de todo, mandamos a la gente a hacer de todo y haz esto, pero ya independientemente a que sean ministerio, como oveja también, haz esto, esa debería hacer lo otro. Bueno, primero enseña con tu ejemplo y luego si quieres manda a quien quieras. Jesús primero hacía y luego enseñaba. ¿Es clara la idea? Hasta el día que fue recibido arriba y después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, apareciéndose durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Eso de que se aparezca Jesús durante 40 días es un tema de resurrección. Eso vamos a dedicar una clase entera. Hablar de las pruebas de la resurrección de Cristo. Mira, si no sabes defender la resurrección de Cristo, no sabes defender tu fe. Que Jesús murió, no hay discusión. Flavio Josefo, un historiador que no tiene nada que ver con la Biblia, habló acerca de Jesús y de que lo crucificaron. De la muerte de Jesús no hay contradicción posible. No hace falta porque todo el mundo sabe que Jesús murió. Defender la resurrección de Cristo es lo complicado. ¿Y sabes por qué es lo complicado? Porque la fe del cristianismo se fundamenta no solo en que Jesús murió, sino en que Jesús resucitó. ¿Sabes que a día de hoy dicen que Jesús no resucitó porque los apóstoles, sus seguidores, robaron su cuerpo? Si alguien te dice, no, Cristo no resucitó, ¿dónde están las pruebas? ¿Cómo lo puedes defender? Tranquilos que el libro de los Hechos nos da la respuesta. Y aquí, a los apóstoles que Él escogió. Miren, os voy a decir algo doctrinal. Dios ama a todos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El llamamiento del amor es para todos, pero Dios no escoge a todos para un servicio en su reino. No sé si lo sabías. Dios ama a todos. Llamamiento a la salvación todos. Pero para la hora de trabajar en su reino Dios escoge. Y escuchen, al que Dios escoge, alguien dijo, si Dios te envía, Él responderá por ti. Al que Dios llama, lo comisiona, lo capacita y lo respalda. Esas son las pruebas de uno que ha sido escogido por Dios. Dios le capacita, lo respalda y vemos la mano de Dios detrás. Entonces te tendrás que preparar porque Dios va a escoger a gente que se dedique su vida cristiana en serio. Hay gente que está preparando que Dios lo escoja y luego se prepara. Prepárate porque Dios está buscando, y eso lo veremos en el capítulo 7, Dios está buscando gente ya preparada sin esperar a que Dios le use. Te aseguro que Dios usará a esa gente. Y dice que estando ellos reunidos, les mandó, esto ya es bonito,
Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Alguien sabe cuál es la promesa de Dios Padre? Jesús le dijo a los que estaban allí reunidos, mirad, no vayáis de Jerusalén, quedaos aquí. Tenéis que esperar la promesa de mi Padre. ¿Sabes cuál era la promesa del Padre? ¿Quién escribe Hechos? Lucas. ¿Sabes dónde está la respuesta? En el Evangelio de Lucas. Dice Lucas 24, verso 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, hasta que seáis investidos del poder de lo alto. ¿Sabes cuál es la promesa del Padre? El Espíritu Santo. Que Él nos daría su Espíritu y derramaría su Espíritu sobre todos aquellos que le recibieran como único y salvador de su vida. Esa es la promesa del Padre. Eso no te lo puede robar nadie. Todos los que acepten, nadie puede impedir que la promesa del Padre venga sobre ti. Pero mira, les dice Jesús, no os mováis de Jerusalén. A ver si alguien puede leer. Javi, ¿puedes buscar Mateo 28, 19? Después de haberse presentado 40 días. 28, 19. Mateo 28, 19. Jesús aquí en Hechos les dice, no os mováis de aquí, quedaos aquí en Jerusalén. Días antes, mira lo que le dice. Ir ¿a dónde? Ir por todas las naciones. Días antes le dice a los discípulos, ir por todas las naciones. Y días después dice, no os vayáis de Jerusalén. ¿En qué quedamos? ¿Me voy por las naciones o me quedo en Jerusalén? Quedaos en Jerusalén, pero no podéis iros a las naciones hasta que no ocurra algo, que seáis investidos del poder de lo alto. Primero os quedáis, recibís poder y luego vais donde queráis. La iglesia no puede ganar nada si primeramente la iglesia no es llena del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué no se gana nada? Porque no hay poder del Espíritu Santo. Porque queremos hacer las cosas a nuestra forma, a nuestra manera. Queremos que Dios nos lleve a todos los lados y Dios dice, no, mira, primero quédate en tu iglesia donde estás y cuando seas lleno del Espíritu Santo, entonces puedes hacer algo. El problema es que queremos hacer de todo estando vacíos. Y la regla es que primero Dios te llena y luego empiezas a trabajar. Le dice, quedaos porque Juan bautizaba en agua, pero el Espíritu Santo os bautizará no dentro de muchos días. Aquí hay algún bautizado, ¿no? ¿Alguno, no? El bautismo de aguas. ¿Saben qué es el bautismo de aguas? El bautismo es una prueba visible de lo que Dios ha hecho de manera invisible. Lo que Dios hizo en mi interior, que nadie lo vio, ahora yo lo quiero mostrar para que la gente lo vea. El bautismo que recibí en el Espíritu, que nadie lo vio, ahora quiero, con el bautismo, que la gente vea que lo que ha pasado, que me he sumergido en el agua y he muerto, y he salido vivo en el Espíritu, eso es lo que ha pasado. Por eso, el que es bautizado por las aguas, primero tiene que ser bautizado por el Espíritu Santo. Uno no puede recibir al Espíritu Santo y decir, yo no me quiero bautizar. No, yo vengo al culto, recibo a Dios, pero no me quiero bautizar. No, es que no ha sido lleno del Espíritu Santo, porque el que recibe el Espíritu Santo, su primer deseo es bautizarse. Mira, llevan los hermanos unos mesecicos, vinieron al culto. Si hubiera sido posible, en el mismo día se hubieran bautizado. Y esperaron ahí con ansia, y se hicieron su ropica, y se hicieron sus toallas con esa ilusión, con esa alegría. ¿Por qué? Porque el deseo del que ha sido lleno es bautizarse, para que todo el mundo lo vea. Por eso el Evangelio no es una vergüenza. Le dijo, quedaos aquí. Y cuando los reúne, verso 6, entonces los que estaban reunidos le preguntaron diciendo, Señor,
¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber el tiempo o las sazones. Si tuvieras la oportunidad de preguntar a Jesús, ¿qué le dirías? Ahora te dejo 5 segundos para pensar. Si tuvieras la oportunidad de tener a Jesús frente a ti y decirle, te voy a hacer una pregunta, ¿qué le preguntarías? Estos tenían la oportunidad de preguntarle una cosa antes de irse. ¿Qué le preguntarías a Jesús? ¿Sabes lo que le preguntaron estos? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Sabes lo que le contestó Jesús? No os toca a vosotros saber el tiempo y las sazones. ¿Sabes qué significa? Ahí la palabra tiempos, kairos y sazones tiene que ver con una cosa que Dios hace en el momento en el que Él decide. Ahora Dios te va a hablar en esto. Le dicen, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y le dice Jesús, no os importa cuándo yo lo voy a hacer. Edu, ¿le has preguntado a Dios, Señor, ¿cuándo vas a hacer esto? Yo es que tengo ojos en la nuca. ¿Tienes alguna pregunta a Dios? A veces Dios te dirá, olvídate de la respuesta, porque no os toca a vosotros saber el tiempo y las sazones. ¿Estás esperando que Dios haga algo? Dice Dios, no te interesa saber cómo yo voy a hacer las cosas. ¿Te preocupas de cuándo yo voy a hacer las cosas? Dice Jesús, olvídate del tiempo porque no te voy a decir cómo voy a hacer las cosas. Ni te voy a decir cómo las voy a hacer, ni vas a saber cuándo van a suceder. ¿Has visto lo que estamos aprendiendo en el libro de los Hechos? Que Jesús te dice a tus preguntas, lo que quieres saber cómo Dios va a hacer las cosas y cuándo Dios las va a hacer, dice Dios, bueno, vete olvidando de la respuesta porque no te lo voy a decir. A veces Dios te dice, no te lo voy a decir, ni cómo lo voy a hacer, ni cuándo lo voy a hacer. ¿Por qué? ¿Te has preguntado que por qué Dios no me dice cuándo hará las cosas y cómo las va a hacer? Dice Dios, sí, para que te alegres. O para que me digas que las haga rápido o fuera de tiempo. A lo mejor te explico cómo voy a hacer las cosas y dice Dios, uy, es que esa manera no me gusta. Y dice Dios, ves, por eso no te lo quería decir, porque sé que no te iba a gustar. Si tienes preguntas, el libro de los Hechos está ahí para decirte, si tienes en tu corazón dudas y preguntas, olvídate de cómo Dios va a hacer las cosas. Deja a Dios ser Dios. Tienes que abandonarte en las manos de Dios, exponer tu causa, olvidarte completamente y decir, mira Señor, hazlo como tú quieras, hazlo a tu manera, hazlo cuando quieras. Dejo mi causa en tus manos. En el momento en el que te precipites y quieras hacer las cosas a tu forma y quieras hacer las cosas a tu tiempo, Dios no va a poder actuar. Deja a Dios. Dice Dios que no te toca a ti saber esas cosas. Déjame a mí ser Dios. Quilino, te dice Dios, déjame ser Dios. Que no quiero decirte yo cómo voy a hacer las cosas. No quiero. Porque a lo mejor eres José. Dios le dijo a José, vas a ser gobernador de tus hermanos. Pero le dijo cuándo. Le dijo cómo. Le dijo, mira, para llegar ahí tus hermanos te van a traicionar, te van a vender. Tu padre va a creer que has muerto, te van a meter en la cárcel. ¿A que no le dijo Dios eso? Porque si le dice eso, José con 17 años dice, no lo quiero. Es demasiado duro. Pero a veces Dios te muestra el final, pero no te muestra el proceso. Por eso, abandónate en las manos de Dios. Porque no nos toca a nosotros saber el tiempo y las sazones. ¿Sabe lo que nos toca a nosotros?
cierro la Biblia, fíjate, quería resumir el capítulo 1. ¿Sabes qué nos toca a nosotros? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice Dios, mira, olvidaros de cómo yo voy a hacer las cosas y cuándo voy a hacer las cosas. Preocuparos de esto y me seréis testigos. De lo único que te tienes que preocupar como iglesia es ser un testigo. ¿Sabes lo que? ¿Cómo escribió Lucas la palabra testigo? Jesús le dijo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo me seréis mártir. Dice Jesús, olvidaros de cómo yo voy a hacer las cosas. Preocuparos más bien para dar vuestra vida por mí. Eso es el Evangelio. Si de algo te tienes que preocupar, es de dar tal testimonio y vivir tan fiel a Dios que si es necesario entregar la vida por Él, lo hagas. Fíjate donde pone Dios el listón. Y a veces nos creemos súper espirituales porque oramos una semana seguida y vamos así, como flotando en el aire. Y dice Dios, el límite está en que des tu vida. ¿Darías tu vida? ¿Darías tu dinero? ¿Darías tu tiempo? Si das tu tiempo, vienes al culto todos los días porque dejas todo lo que tienes que hacer para bajar a tu iglesia. ¿Darías tu vida? No lo sé. ¿Y tu dinero? Depende de tu ofrenda. Si a veces ofrendas y te vas a la casa y haces ¿en qué hora eché? Si no das el dinero, ¿cómo vas a dar tu vida? Me seréis testigos. ¿Y dónde, Eugenio? Mira lo que le dice Jesús. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mira cómo, si es que Jesús te como la cara. Dice Jesús, preocuparos de ser fiel y que todo el mundo sepa que sois mi iglesia. Y os voy a decir por dónde vais a empezar. Dice en Jerusalén, y luego Judea, y luego Samaria, y ya tenéis el mundo entero. ¿Sabes por qué Jesús les da ese orden? ¿Dónde vivís? En Jerusalén. Pues empezar aquí en Jerusalén. ¿Sabes dónde tienes que empezar a ser testigo? En el campo del ángel. ¿Quieres ir a lo último de la tierra y que Dios te lleve a las naciones? Dice, mira, sé ejemplo aquí en la iglesia, en el campo del ángel, con tus hermanos, con tus hermanas, y cuando seas ejemplo aquí donde vives, dice Dios, te espera Judea, que son las iglesias de alrededor, que son los vecinos. Pero si ni mi vecino sabe que soy cristiano, si mi vecino no me da los buenos días porque cada mañana me ve con la cara de limón y dice, no me fío de él. Pero el testimonio comienza entre los tuyos, en tu casa, en tu iglesia, y luego en tu vecindad, y luego en tu barrio. ¿En tu barrio saben que eres cristiano? El chino donde compras el pan sabe que eres cristiano. El bar donde tomas café todos los días sabes que eres cristiano. Tu compañero y en el mercado saben que eres cristiano, porque esa Judea. Pero cuando hayas conquistado Judea, dice Dios, te espera Samaria. ¿Sabes qué es Samaria? Los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. Los judíos y los samaritanos no se hablaban. Los judíos y los samaritanos echaban maldiciones, porque llegó Juan a Samaria, y porque pidió un hotel y no le dieron, les echó una maldición. Jesús, oramos para que Dios, para que mande fuego, a ver si los achicharras ahí a todos, que no nos han dejado un hotel. Esos eran los judíos y los samaritanos. Los samaritanos no querían cuentas con los judíos no querían cuentas con los samaritanos. Llega Jesús a la samaritana, ¿y qué le dice la samaritana? ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber si soy mujer samaritana? Si los judíos y los samaritanos no nos juntamos. Mira el orden de testimonio. Primero en Jerusalén, que te conocen y te quieren y te ayudan. Pero después tus vecinos, Judea. Y cuando hayas alcanzado este testimonio, hasta los que no te quieren sabrán que eres mi testigo, Samaria. Y cuando ya ellos sepan con tu testimonio que eres cristiano, que eres fiel a Dios, dice Dios, tienes todo el mundo para predicar si quieres. Tienes todo el mundo para infectarlo del Evangelio.
Y termino con esto. Mira lo que le dijo Jesús. Cuando seáis investidos de poder, ya podéis ir a Samaria a predicar. Días antes Jesús les había dicho: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Si me dices que no vaya a Samaria, ¿por qué en Hechos capítulo 1 verso 8 me dices que seré testigo en Samaria? Que voy a llegar hasta allí. Porque cuando Jesús le dice: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, no tenían al Espíritu Santo. Pero cuando son llenos del Espíritu Santo, dice: ahora estáis capacitados para ganar a los samaritanos. No podemos ganar si no hay llenura del Espíritu Santo. ¿Quieres ganar a tu familiar que es un inconverso? Yo tengo familiares que no son cristianos. Mira, este año he visto como uno de mis hermanos se bautizaba. Y el día de su bautismo dije algo de corazón. Pablo dijo: desearía ser maldito por amor de mis hermanos en la carne si ellos se salvaran. Es el equivalente. Si yo pudiera negociar con Dios y me manda al infierno para que mis hermanos se salven, pues ya que me mande Dios al infierno para que ellos se salven. Pero no es posible. La salvación es personal. ¿Estás haciendo algo por tus familiares que se van al infierno? Tu único trabajo es ser testigo. Sé lleno del Espíritu Santo, dales testimonio y te aseguro que el Espíritu Santo es más fuerte que Satanás, que el mundo y el pecado. ¿Cuántos han entendido esta clase? Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos a dejar a nuestro hermano Adolfo que esté terminando, pero antes